Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta emisión más de nuestro programa Viernes de Derecho Agrario, que en esta ocasión se lleva a cabo precisamente en la conmemoración del Día de Naranja, en el cual cada día 25 de cada mes se conmemora la lucha para generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas, movilizando la opinión pública a los distintos sectores sociales para emprender acciones concretas con el fin de promover y fomentar la cultura de la no violencia. Asimismo, cabe recordar que en este espacio durante el mes de octubre hemos abordado el panel El papel de la mujer rural, el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria. El día de hoy presentaremos el tema La lucha en la reivindicación de los derechos de las mujeres y niñas en México, tema de gran interés y trascendencia para la sociedad en general. Previo a ello, me permito agradecer la cordial y atenta invitación de la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, magistrada Claudia Dinora Velázquez González, por la oportunidad de poder participar en este destacado evento, el cual será de gran importancia y trascendencia para los justiciables como para la sociedad en general. Asimismo, dentro de las actividades de los tribunales agrarios, en el marco de la conmemoración del Día Naranja, cabe resaltar el compromiso del Comité de Igualdad de Género de los tribunales agrarios que preside la magistrada numeraria Larisa Ortiz Quintero, así como de la región 1, cuya representante propietaria es la magistrada Araceli Cubillas Melgarejo, titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 6, con sede en Torreón, Coahuila, y su servidor como suplente de dicha región, cuyas acciones en conjunto con la Escuela Judicial Agraria, presidida por la amable maestra licenciada Magdalena Ángeles Cruz López, hacen posible la realización de este evento. A continuación, quiero presentar a nuestra distinguida ponente, la licenciada Aurea Dominga Ávila Rojas, historiadora e investigadora del Instituto Nacional de Estudios Jurídicos e Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a la que tengo el gusto de saludar y darle la más cordial bienvenida, y para lo cual me permito compartirles una breve semblanza de su trayectoria. La licenciada Aurea Dominga Ávila Rojas estudió la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. En la actualidad colabora en la Dirección de Difusión y Divulgación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Forma parte del comité editorial de La Bola, revista de divulgación de la eh, eh, de Historia, y es integrante del grupo de investigación sobre la guerra y Fuerzas Armadas. Su línea de investigación es la historia social de la guerra, centrándose en la participación de las niñas y niños, mujeres y enfermedad durante la Guerra de Independencia. Ha colaborado en algunos programas de Capital 21, hablando sobre las mujeres en la independencia, el sitio de Cuautla y por qué se celebra el Día del Niño, así como en programas de radio. También ha coordinado diversas actividades académicas, culturales, entre ellas los talleres para niñas, niños, Conoce tu historia, desarrollados en el mismo centro, Instituto Nacional de Estudios Históricos de Revoluciones de México, del 2014 al 2023. Es autora del expediente digital Los Pequeños Súbditos, la protección de los niños durante la Guerra de Independencia, en colaboración con Wild Payares Gutiérrez. Elaboró el artículo denominado Las fiebres misteriosas en la Guerra de Independencia, en la Bola, revista de divulgación de la historia, en 2020. Con Diana Guadalupe Pérez Moncada realizó investigaciones, selección de textos, introducción, semblanza y cronología de Por la Libertad, Bolívar y México, antología documental pública por el INER en 2021 y la nueva edición de 2024, en colaboración con Diana Pérez y Eduardo Orozco. Realizó, entre otras letras y fusiles, antología documental de la Revolución de la Independencia de 1808 a 1824. Sin más, comenzaremos con su interesante ponencia. Ávila Rojas, adelante con su fusión. Tiene el uso de la voz. Muy buenos días a todas y a todos los que nos acompañan en este día naranja. En especial le agradezco la invitación al tribunal y al magistrado Antonio Luis Betancourt, a la licenciada Magdalena, a la magistrada Estérica, que también nos acompaña,
Y bueno, a todos ustedes por su interés para el día de hoy, que hoy como ya lo dijeron, pues conmemoramos, ¿no? También es el día 25 entre la lucha justo para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Y bueno, en la ponencia de lo que vamos a hablar, vamos a hacer un viraje histórico de cómo ha sido justamente esta violencia y esta lucha por los derechos de las mujeres y las niñas en la historia de México, desde que empieza como un país a conformarse como nación. Justamente también en este año estamos conmemorando los 100 años de que se celebra el Día del Niño en nuestro país, que tiene de trasfondo pues también los derechos de los niños que abordaremos en un momento. Así que sin más, agradezco su atención y espero que les guste esta ponencia. Iniciamos, por favor, con la presentación. No sé si ya la visualicen ustedes. Ok. Bueno, esta imagen nos alude a, si ustedes ven, pues ahí se ven varias niñas y niños, ¿no? Que participaron aquí en la Revolución Mexicana. Principalmente vemos que son como niñas, adolescentes en la mayoría, porque pues vamos a hablar a continuación de ellos. La siguiente, por favor. Daremos algunos ejemplos de la participación, como ha sido en algunos momentos específicos de la conformación de México como nación. Y bueno, para empezar tenemos, ¿no? Que nuestro primer escenario, pues era antes de que fuera México una nación. Recordemos que este territorio era llamado la Nueva España, el cual era el territorio más extenso de los virreinatos aquí españoles en América. Tenía en 4.5 millones de kilómetros, aquí vemos su extensión, y en este habitaban 6 millones de habitantes. El 80% de la población era rural y solo un 20% urbana, concentrándose principalmente pues en la Ciudad de México, Guadalajara. La siguiente, por favor. Vamos a tener que esta población en la Nueva España, como ya les dijera, la más extensa, tenía 39% mestizos, 60% indígenas y solo 1.2% de europeos. La población en su mayoría era analfabeta y se concentraba en el centro sur del país. Y como les dije, vivía en zonas rurales. Si ustedes ven aquí la litografía, esa litografía son de las castas. Solamente en 2 virreinatos hicieron estos tipos de cuadros, que fue en la Nueva España y en el Virreinato del Perú, por su diversidad, ¿no? Cultural también que tuvo y esta mezcla, ¿no? De razas, de orígenes, como fue el europeo, aquí con los indígenas, que da el mestizo. También luego con la llegada de los africanos, pues tenemos, ¿no? Los afrodescendientes. La siguiente, por favor. Y como les decía, una población mayormente rural, con una, pues, religión católica muy arraigada, la cual también nos marcaba los calendarios y rituales de la vida en general, ¿no? Desde que, pues, el nacimiento, con el bautizo, la confirmación, primera comunión, matrimonio, muerte. Recordemos que en este momento, pues, no había registro civil, solamente, pues, era el registro, ¿no? Que llevaba la iglesia, por la cual podemos, conocer, ¿no? Qué niños nacieron, quiénes eran sus padres, cuándo se habían casado y también, pues, su acta de defunción, ¿no? Que sería en este momento. La siguiente, por favor. Y les digo, esta sociedad profundamente religiosa también era una sociedad jerárquica, estamental, racial y desigual, con distinciones visibles, pero también con una dinámica permanente. Aquí, si ustedes ven, también es una parte, un fragmento de un cuadro que nos muestra la Ciudad de México. Y aquí, si ustedes ven, pues están las diversas clases sociales y también diversas clases raciales, cómo conviven, ¿no? A través del comercio, de pues también la cuestión en rural, pues en los campos, ¿no? El trabajador, también aquí, por ejemplo, en la ciudad, las personas que dejaban justamente, ¿no? El ámbito rural para trasladarse a las ciudades a la ciudad, a vender sus productos también, agrícolas del campo y también a trabajar como sirvientes en muchas de estas casas. La siguiente, por favor. Aquí vemos otra imagen, ¿no? Que esta pues nos alude más a la cuestión también de las mujeres y las niñas, de cómo esta dinámica, ¿no? De, por ejemplo, aquí vemos a la señora que es una comerciante, como les decía, ¿no? Trae sus productos a vender a la ciudad y vemos a pues a quien que le va a comprar con sus hijos y si ustedes ven también sus ropas, sus vestimentas, pues nos dice, ¿no? De qué clase social pertenecen, pero aún más también si vemos, la niña está vestida muy similar a la madre.
lo cual nos quiere decir que también en ese momento, pues los niños, si bien ya se les consideraba, ¿no? Como una etapa definida de la vida, tenían ya se les empezaba a implementar pues ciertos utensilios propios para su edad, o juegos y juguetes, pero también se les vestía muy similar a las personas mayores, como aquí vemos la niña muy vestida similar a su madre, y bueno, también bajo la doctrina católica. La siguiente, por favor. Aquí, ¿no? Como les decía, la crianza, formación y sociabilización, pues también, ¿no? Es la cuestión justamente interracial, jerárquica, étnica, donde habitan estos habitantes de este momento en la Nueva España. Como les decía, sus ropas muy similares. También a muchos niños, pues tenían nodrizas que eran de otra clase social, pero que la mayoría, pues, muchas mujeres se alquilaban también para eso, además de ser sirvientas en las casas. Y también, por ejemplo, aquí tenemos los casos de muchos niños que eran afrodescendientes, que también trabajaban en estas casas junto con sus padres. Y a veces, por ejemplo, tenemos el registro de varias niñas que trabajaban también cuidando a las propias hijas, ¿no? De los patrones, digamos, y eran a la vez de que eran sus cuidadoras, también eran pues como sus compañeras de juego. Y tenemos así el registro, ¿no? De varias que dicen, bueno, yo tenía pues como esclava, que era también a la vez mi compañía, jugaba con ella, pero también me cuidaba y pues al final era una relación jerárquica. La siguiente, por favor, y pues también muchas de estas niñas tenemos registros justamente en casos judiciales de que muchas niñas también fueron agredidas sexualmente, ¿no? A veces por el patrón o por los propios personas, ¿no? Trabajadores. Tenemos registros de estas violaciones a estas niñas. Y bueno, en el ámbito también de su formación tenemos la educación. Si ustedes ven aquí en esta litografía, solo vemos a niños, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, no tenemos ninguna presencia de alguna niña ni nada, porque en ese momento, pues la educación principalmente estaba centrada en el varón, era el que se le tenía que formar porque iba a ser el ciudadano del futuro, el que iba a regir, ¿no? El régimen, continuar con el régimen, también los que iban a hacer el trabajo, la función de abogados y demás. Entonces, las niñas se les designaba el ámbito privado. En este momento, pues tenemos que la siguiente, perdón, por favor, la siguiente diapositiva, tenemos que algunas niñas, sobre todo las de clase privilegiada, eran las que podían acceder a preceptores o en algunos casos a las escuelas de amigas que también se implementaban en ese momento para educar a las niñas. Por ejemplo, ustedes si ven aquí en esta litografía, no sé si está la familia, ¿no? Una familia pues criolla, con dinero y demás, que justamente esa niña es Leona Vicario. Es el retrato de su familia, es Leona Vicario con su madre, sus hermanastras y su padre. Y su padre le está dando un diezmo, ¿no? Cuando significa también de una clase social privilegiada, como les decía, y esta niña Leona Vicario que tuvo acceso a esta educación, que ya sí pudo, ¿no? Conocer las letras, la literatura, las artes, acceder a diversas lecturas que en ese momento también hasta para los hombres, inclusive algunas veces estaban prohibidas, sobre todo, ¿no? Las corrientes igual ya de la ilustración. En Francia algunos libros que llegaron, que si bien algunos eran prohibidos, pero sí se tenía acceso, ¿no? A estas ciertas lecturas. Y Leona Vicario fue una niña, ¿no? Que desde pequeña se le empezó a cultivar con con las letras de ideología, y por eso ella también desarrolla su pensamiento político y social, y por eso después se va a unir también a la guerra de independencia, pero también aquí vemos la importancia, pues, de la educación, ¿no? De fomentar esa educación en las niñas. Sin embargo, pues las niñas que no tenían acceso a esta clase social y esta educación, muchas de ellas también se formaban en algunos colegios. Por ejemplo, tenemos aquí el Colegio de las Vizcaínas en la Ciudad de México, que fue de la orden de Ignacio Loyola, que ahí justamente también estudió José Ortiz, que también les permitía, ¿no? Acceder a una cierta educación, también a las artes, pero también recordemos que muchas de estas niñas, también los que buscaban los padres, sus preceptores, pues era convertirlas en buenas esposas, buenas madres, sí cultivar las artes para que también tuvieran, ¿no? Este tema de conversación, supieran leer, escribir lo básico,
pero pues no era algo más, ¿no? No que no buscaban que fueran profesionistas, por ejemplo. Y aquí en otra imagen ustedes ven el colegio de Santa Rosa, que está en Morelia, que estaba en ese momento, pues era Valladolid. Ahí también, ¿no? Estudiaron algunas de estas niñas que también van a tener una participación importante después en la Guerra de Independencia. La siguiente, por favor. Pero vemos que pues las niñas están relegadas al ámbito privado, ¿no? No a lo público como los niños que tenían mayor acceso. Y bueno, en este momento también, antes justamente, no estamos hablando de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, vemos que, por ejemplo, en Francia, ya que fue la Revolución Francesa en 1789, tenemos el primer antecedente de la lucha por los derechos de las mujeres, que es por Olympique de Gouges, que ella hace la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, donde dice que también las mujeres son aptas para votar y ocupar cargos públicos, ¿no? Que este texto pues nos inaugura justamente esta lucha de las mujeres que va a visibilizar pues que ellas, ¿no? También eran seres pensantes, que tenían acciones y mejoras, que querían ellas participar en las decisiones políticas de su nación. Y si bien en ese momento, bueno, ella lo escribe en 1789, pero lo presenta hasta 1791, obviamente pues no le hicieron caso, ¿no? La relegaron. Y después, como ella era pues también escritora, activista, escribió también guiones para teatro que pues enfrentaba, ¿no? Justamente al orden político francés que se estaba estableciendo y también la política de terror implementada, por lo cual ella fue juzgada y también llevada a la guillotina, pero pues dejó el cimiento, ¿no? De esta base para los derechos de las mujeres, que ellas también tenían que ser ciudadanas, consideradas ciudadanas, y que podían tener acceso a la política porque eran seres pensantes. La siguiente, por favor. Y bueno, regresando otra vez aquí a la Nueva España, México, como ustedes ven aquí en este momento, y aquí estamos hablando ya de 1810, ya tenemos este antecedente, ¿no? El momento de las revoluciones, este siglo de revoluciones y que buscaban cambiar el orden social establecido. Y aquí tenemos, por ejemplo, que inicia la Guerra de Independencia. Ustedes ven en este cuadro, que es un mural que está en el Museo del Castillo de Chapultepec, pintado por Juan O'Gorman, que es sobre la Guerra de Independencia de México. Y ustedes ven, pues en el centro están los personajes principales, ¿no? En su mayoría hombres. Vemos a Hidalgo, a Ignacio Allende, pero también si nos volteamos hacia bueno, creo que es su izquierda de ustedes, en un caballo vemos a Leona Vicario, ¿no? Esta niña que pues ya aquí es una mujer, ya igual nace a finales del siglo XVIII, ya para acá en esta época ya tiene como unos 20 años aproximadamente, y ella fue una de las mujeres más importantes, ¿no? También de la Guerra de Independencia y de la primera periodista también mujer en México. Pero también si nos vamos hacia abajo en el cuadro, bueno, aquí nada más se ve volteada una mujer con su rebozo. Pero ahorita vamos a ver otras imágenes. La siguiente, por favor. Por favor, sí, también se ve. Y esto justamente, ¿no? Nos habla de la diversidad y también de las diversas personas que se sumaron a esta lucha por la guerra de independencia. Y aquí, como les contaba, pues abajo, ¿no? Vemos a unas clases sociales, pues pobres, pero también vemos a niñas, sobre todo, ¿no? Con sus madres, y ustedes ven la cara de las niñas, y eso pues es también de miedo, ¿no? De terror, obviamente pues de hambre, de padecimiento, de todo lo que padecieron en la guerra. Vemos también adultos mayores, que también este es un tema, ¿no? Que falta más abordar en la cuestión histórica y también en sus derechos, pero que también estuvieron presentes, han estado presentes a lo largo de la historia de México. La siguiente, por favor. Bueno, aquí como les comentaba, vamos a hablar rápido de la participación de las mujeres en la guerra de independencia. La siguiente, ¿no? Como pues por lo regular, ¿no? Conocemos siempre las primeras principales mujeres, aquí a Josefa Ortiz y Leona Vicario, quienes ellas, bueno, primero Josefa Ortiz fue una de las principales conspiradoras, inclusive ella también es la que ayuda, ¿no? Invita a Allende, ella es la que conforma este grupo de la conspiración de Querétaro, que va a ser la que finalmente va a tomar las armas para dar inicio a esta guerra de independencia. No solamente es que haya dado el taconazo ni nada, ¿no? Sino como les comentaba, ella era una mujer preparada
que si bien también ella tuvo acceso, ¿no? A conocer toda la cuestión política por su esposo, pero ella se interesa porque también en este momento se abren los espacios públicos para las mujeres, sobre todo las de esta clase social criolla alta, los peninsulares, que ya también tienen acceso a acudir a tertulias, a los cafés, y por ejemplo las clases pobres acuden a lo que se llaman las pulperías, que sería como una tienda de abarrotes, pero también como donde se ofrecía también comida y bebidas. Y tenemos también a Leona Vicario, que como les decía, ¿no? Esta niña que fue pues muy bien educada para su época, que tuvo un pensamiento pues muy importante, muy progresista. Y ella va a donar casi toda su fortuna al movimiento insurgente. También participó como conspiradora en el grupo de los Guadalupes que se formó en la Ciudad de México de clases criollas altas, ¿no? Que tenían justamente ese acceso a la información y podían llegar a los insurgentes para ayudarlos, ¿no? A conocer como los movimientos de las tropas que se estaba gestando en lo político. Y bueno, también Leona Vicario es un antecedente, sí, bien de periodismo, de esta mujer que toma las armas de ideología política, pero ella después de la consumación de independencia va a ser Lucas Alamán, que fue otro pensador y también ministro de Agricultura en la Ciudad de en México, ¿no? Un político muy importante del siglo XIX. Él le va a decir hace una nota en un periódico, publica, ¿no? Que ella solamente se unió a la guerra de independencia por seguir a este Andrés Quintana Roo, su esposo, que recordemos, ¿no? Que desde jóvenes se enamoran justo antes de la guerra de independencia. Y ella le contesta que no, ella le contesta en el periódico que se llama bueno, que era el Federalista, que era parte también de su esposo, y de ella, y le contesta que no, que las mujeres no solamente se unen por amor a las luchas, ¿no? Que ellas también tienen sus propias decisiones, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los deseos de la gloria y de la libertad de la patria no les son sentimientos extraños, ¿no? Diciendo, sí, o sea, sí yo lo quería, pero principalmente yo me uní por mis convicciones, porque yo soy un ser pensante, ¿no? Que tengo mis convicciones y quiero cambiar pues mi situación social y la situación social del país y de sus descendientes. La siguiente, por favor. También vamos a tener mujeres que participan. Esta es una litografía igual muy bonita, que es justo, ¿no? De la Guerra de Independencia. La siguiente, de cómo participan también las mujeres tomando las armas. Ellas ayudan también a cargar los fusiles. Recordemos que muchas se unen si vienen las tropas, pero muchas también toman las armas, como aquí tenemos algunos casos que, pues nada más voy a hablar rápido uno para que no nos corte el tiempo. Por ejemplo, tenemos a Manuela Molina, que ya era conocida como la capitana, porque ella, bueno, era de origen indígena, para empezar, ¿no? También eso marca pues algo muy trascendental, ¿no? Una indígena que toma las armas, que si bien primero participa con su esposo, después cuando él, muere, pues toma también las armas, y también a muchas de estas mujeres, como algunas de ellas, pues se comenzaron a vestir como, hombres con pantalón, era así como de cómo se viste con pantalón, ¿no? Entonces eso también marcaba que fueran estigmatizadas y que llevadas también a los juicios. Aquí ustedes podrán ver algunos, ya si quieren después les paso más información. La siguiente, por favor. Pero tenemos mujeres que toman las armas, mujeres que también se unen con toda su familia a esta guerra de la independencia y que si bien la siguiente, por favor, participan también en las labores domésticas, ¿no? Como pues ayudando a las tropas, alimentándolas, lavando, haciendo de enfermeras, porque pues en la guerra también quien les da de comer, ¿no? A los hombres, y muchas de ellas también salían a explorar los campos para conseguir alimento y poder alimentar a estos hombres. Muchas de ellas son correo, espías, y bueno, se les llama seductoras en los documentos, porque ellas trataban de convencer a los realistas a que se unieran, ¿no? A la insurgencia, a voltearlos. Aquí tenemos algunos que inclusive algunas mujeres solamente por decir que no le parecía mal que Hidalgo, lo de los movimientos de los insurgentes, también eran tomadas presas. La siguiente, por favor. Entonces vemos esta violencia que se ejercía contra las mujeres. Por ejemplo, aquí esta imagen no es una escena de cocina donde las mujeres están echando tortilla y justamente, ¿no? Dos mujeres, Juana N y Juana Feliciana, ellas fueron acusadas de envenenar las tortillas que les vendían a los realistas, que les daban
así pues para disminuir justo a la tropa realista y que los insurgentes pudieran, ¿no? Levantar y tener, favorecerlos. Entonces, ellas también son, acusadas y llevadas a juicio y también se les fusila. La siguiente, por favor. El caso de María Gertrudis Bocanegra Mendoza, que muchos años siempre las conocemos, ¿no? Como María Gertrudis Bocanegra de Vega, o por ejemplo, igual, José Ortiz de Domínguez. Pero no tenemos que comenzarla a llamar justamente por su nombre, como ella su identidad, sin el de, ¿no? De sus esposos. Y por ejemplo, Gertrudis Bocanegra, ella incita a toda su familia, a su esposo, a sus hijos, a que se unan a la guerra de independencia. Fue espía, también ¿no? Dio también dinero a la lucha y finalmente la toman presa cuando ella intentaba, saquear las armas de una comandancia realista. La toman presa y como ella se negó a dar santa y seña de los insurgentes, fue llevada al garrote vil, la mataron. La siguiente, por favor. Era la pena máxima también para las mujeres y algunas, por ejemplo, como José Ortiz y Leona Vicario, fueron recluidas en los conventos, no era como una cárcel para mujeres en ese momento, también llevarlas a los conventos. Hablando de mujeres, niñas y niños durante este momento, la siguiente, por favor. Bueno, vemos que también las niñas, ¿no? Padecieron, bueno, aquí vamos a hablar nada más, brevemente. La compañía de ambulantes en el sitio de Cuautla en 1812. Morelos crea esta compañía con los hijos de sus propios soldados. Es una tropa de niños y adolescentes comandados por su hijo Juan Nepomuceno Almonte. Y muchos de estos niños, tenemos aquí la participación del niño artillero, que es famoso, y él sí lo conocemos en las páginas de la historia, inclusive tiene su estatua, ¿no? Ahí en Cuautla que nos recibe, porque él acciona un cañonazo para retrasar justamente estas tropas realistas y darles más tiempo a los insurgentes. La siguiente, por favor. Y dentro de estas tropas, pues también tenemos la presencia de niñas, niños y adolescentes. Aquí tenemos el caso de Rita Pérez y toda su familia que se une a la insurgencia. Tenemos a su hijo Luis Moreno Pérez, quien él muere a los 14 años. También cuando los realistas toman el Fuerte del Sombrero, donde estaba esta familia y demás familias de esta zona de Guadalajara. En la siguiente, por favor. Y bueno, es emblemático igual esta familia, esta Rita Pérez, que fue una mujer que sufrió, sí, se unió a la lucha. Ella también, en el sitio, ella lo administraba, y administraba a todas las mujeres y demás. Y cuando su esposo salía, ella también era la que mandaba, ¿no? Inclusive a los hombres. Entonces tenemos que igual en este momento hay varias niñas en la guerra. Una de sus hijas, Guadalupe Moreno, ya no se la pudieron llevar al fuerte debido a que el camino era muy difícil acceder y era muy pequeñita la niña y la dejan en resguardo de un familiar. Pero a esta niña la captura un realista, José Brillanti, quien les dice, le manda una carta a Pedro Moreno y le dice que tiene a su hija y que si la quiere de vuelta, pues que le tiene que entregar, ¿no? A un capitán realista que él tiene y demás soldados. Pedro Moreno le dice que pues le hubiera gustado saberlo antes porque él ya mató a todos y que pues no, el cambio no va a ser posible, ¿no? Y no es que fuera un mal padre o no la quisiera, sino simplemente pues eran los momentos de guerra y pues fue más feo para él, ¿no? Justamente que su hija se queda con este general y él la lleva con otra señora que le decían la generala, una mujer, para educarla y todo bajo los preceptos que justo ellos querían romper, ¿no? Ese cambio social que ellos querían, pues su hija iba a vivir justamente en eso, en eso mismo, ¿no? Lo que ellos querían combatir. Y también, por ejemplo, muchas de estas niñas pues ayudaban en los campos de batalla a sus madres, ¿no? En la cuestión del alimento, la cuestión de curar a los heridos, de cuidar a sus hermanitos también, ¿no? Vemos que en este momento pues también las niñas ayudan a eso y también obviamente sufrieron, pues padecieron la guerra, ¿no? El hambre, las enfermedades, las violaciones. La siguiente, por favor. Sí, por desgracia, pues ha sido una permanente en la historia, ¿no? Esta violencia contra niñas y mujeres. Y bueno, posteriormente, ya cuando se consuma la independencia en 1821, esta escena nos representa, ¿no? La celebración por esta independencia que se logró, porque México, bueno, por la formación de México ya como nación, deja de ser la Nueva España. Y en estas escenificaciones, las niñas también participan como una representación de la patria, ¿no? Recordemos que también la
patria siempre se representa como una mujer. Y bueno, aquí estas niñas tenemos que en la jura de la independencia en Salvatierra, Guanajuato, el 27 de diciembre de 1821, nos dicen, después de la ceremonia religiosa y el juramento se llevó a cabo el paseo patriótico, que inició que inició, y al frente del cual estaba la milicia, luego danzantes, luego un carro costeado por los ciudadanos naturales de la región. En otro carro seguía la fama y una comitiva de señoras jóvenes, vestidas de blanco con adornos tricolores alusivos a las tres garantías. Interpolados niños vestidos de genios cuya uniformidad y trajes graciosísimos hacían la más bella perspectiva. En lo más elevado del carro iban colocadas tres garantías representadas por tres hermosas niñas, vestidas cada una con el color correspondiente y alhajadas, con mucho primor y propiedad, llevando en las manos las insignias de sus atributos, y en otra grada inferior la América, figurada por otra bella joven vestida con toda gentileza y propiedad. No vemos este uso también de las niñas, que si bien en este momento, pues las niñas y las mujeres, ¿no? Formarlas como buenas mujeres religiosas, este, esposas, madres, pero también aquí vemos el otro uso, ¿no? Como estos símbolos patrios que representan las niñas, las mujeres, ¿no? La nación, la libertad inclusive. La siguiente, por favor. Son estos estigmas bajo los cuales las niñas van a desarrollar durante este siglo XIX. ¿No? Como les comentaba, después de la Guerra de Independencia, pues tenemos que hay varias también otros motines militares, es un momento de mucha inestabilidad política. Obviamente en este momento, pues si a las mujeres no se les considera ciudadanos, pues mucho menos a las niñas y a los niños tampoco, ¿no? Recordemos que solo ciudadanos eran los hombres mayores de mayoría de edad y también inclusive solo que fueran propietarios y no tampoco se les consideraba como tales, ¿no? Como ciudadanos. A lo largo del siglo XIX, la segunda parte del siglo XIX, si bien ya empiezan a abrir diversas debates en cuestión a la educación, todavía tenemos que para 1861 Benito Juárez ya como presidente se cree ministro de Justicia, Fomento de Instrucción Pública, quedando al frente Ignacio Ramírez, el nigromante, este abogado muy importante para el siglo XIX, un pensador progresista también, porque él fue el único que levantó la voz en el Congreso del 56-57 a favor de las mujeres y los niños. ¿No? Él consideró que un factor importante era que las mujeres tuvieran educación, para que así pues tener un mejor país. Y también que los niños, en ese momento pues recordemos, ¿no? Que había muchos niños ilegítimos. Entonces él también pide en el Congreso que los hombres se hagan responsables de su paternidad. Bueno, no lo llamaban así en ese momento, pero esa es la idea, ¿no? Que se hagan responsables de su paternidad y les den un apellido a estos niños y a las mujeres también, ¿no? Esta protección. Y obviamente pues no le hicieron mucho caso, solamente se logró que se diera este apellido, ¿no? A los niños, que se legislara sobre eso, pues no se les dio más, ¿no? Más a las mujeres, aunque sí empiezan a haber un poco más de mujeres ya que entran a las primarias, a las secundarias. Tenemos que para finales también de esos años, en 1867, se expide la Ley Orgánica de Instrucción Pública, en la que ya se da un carácter laico, gratuito y obligatorio para la educación elemental, abriendo escuelas para niños y para niñas, pero también por la situación de país y la mala economía, pues no se llevó totalmente a cabo. La siguiente, por favor. No tenemos también que, por ejemplo, justo en 1867 se inaugura la Escuela Nacional Preparatoria, y aunque también como esa ley no los dice, ¿no? Ya está abiertas las puertas para que las mujeres accedan a esta educación preparatoria, eso no se logra hasta 20 años después. Hasta 1887 vamos a tener que las mujeres, la primera mujer, entra a la preparatoria y justamente va a ser la primera abogada en México. Y bueno, aquí tenemos también el caso de Rita Cetina Gutiérrez, otra mujer que ustedes ahorita pues seguramente han escuchado hablar más de ella. Inclusive va a haber una beca, ¿no? Para que se llama así Rita Cetina Gutiérrez para niños de secundaria. Y bueno, esta mujer, ¿por qué es importante? Ella es importante porque también es la que empieza a fomentar las bases, sobre todo, pues ella era de Yucatán, de Mérida, Yucatán, y también con un grupo de mujeres crea la enseñanza para niñas y jóvenes, ¿no? En Yucatán, primero en su ciudad, para que ya sean
parte del mundo letrado y también ellas puedan acceder, ¿no? A algo más que solo ser que solo tener pues, ¿no? Las mismas condiciones. Ella funda era primero un periódico, también una institución beneficiaria, la Siempre Viva, que después de ya empieza a formarse una escuela en 1871, la primer secundaria para niñas de escasos recursos. También eso es muy importante, ¿no? Que muchas de estas mujeres que vamos a hablar de ellas en el siglo XIX piensan también en el futuro de las niñas y de los niños y abriendo estos espacios donde ellas puedan estudiar y acceder a una educación profesionista. La siguiente, por favor. Y ya hay más mujeres, pero vamos nada más a hablar de unos casos. Por ejemplo, tenemos en otro escrito que se llama la Obrera Mexicana de 1883. Aquí su autora, Concepción Jimeno, ella señala que la educación no estaba al alcance de los más necesitados, ¿no? Que era importante que las clases, pues sí, proletarias, agrícolas, recordemos que aquí todavía es un momento donde hay mucha población rural, ¿no? Se pide que estas mujeres también que estas niñas tengan acceso a la educación. A esta voz de Jimeno se le suman diversas profesionistas como Mantiana Mujía, Dolores Correa, que después también va a ser una zapatista muy importante, Laureana Méndez de Cuenca, Manuela Contreras, entre varias, también varias profesionistas, como va a ser la primer médica Matilde Montoya, que ella también se gradúa como médica cirujana en 1887 y Columba Rivera, que ella se gradúa ya después, pero son de las primeras mujeres médicas. Y la primera abogada que les comentaba, María Asunción Sandoval, ella también es la primera que entra a la escuela preparatoria y la primera que estudia en la escuela de jurisprudencia. Era la única, pues, mujer, ¿no? En su momento que estudiaba esto y por lo que ella atiende sus relatos y todo, dice que pues los profesores no eran muy complicados con ella porque pues siempre le hacían menos, que ella pues no sabía, no pensaba, pero también recibió varios apoyo de sus mismos compañeros, ¿no? Que la ayudaron y la impulsaron también a que ella continuara sus estudios para ser abogada. Y estas mujeres forman también la Sociedad Protectora de la Mujer, con el propósito de auxiliar, apoyar y defender a las trabajadoras, ¿no? Vamos a ver que varias de estas organizaciones se fijan mucho en la cuestión de las trabajadoras, de impulsar su desarrollo, sus derechos laborales también, y también de sus hijos. Tenemos después que entre 1884 y 87, Laureana Wright, González, ella era hija de un estadounidense y una mexicana, también tuvo acceso a una muy buena educación, era escritora y ella también funda la revista feminista Violetas de la Náhuac, en el cual empiezan también a dar a conocer que las mujeres necesitaban una igualdad de oportunidades, que también ellas requerían derechos, ser escuchadas, ser consideradas como ciudadanos en la cuestión política, que ellas podían dar una opinión porque tenían, ¿no? Inteligencia, educación y convicciones. Entonces ella se preocupa mucho en esto, ¿no? En la educación y también empieza a plantear la emancipación de las mujeres, ¿no? Que no solamente tenían que ser buenas madres, esposas, sino que también ellas podían hacer más cosas. La siguiente, por favor. Y bueno, con este panorama y sobre todo también tenemos que a finales del Porfiriato muchas mujeres pues son la única, digamos, profesión, ¿no? Que era bien aceptada, que tenía más oportunidades, donde tenían más escuelas y todo, pues era el magisterio. Muchas son maestras y muchas de estas maestras son las que se unen también a la Revolución Mexicana. Aquí vemos una escena, ¿no? Justamente pues mujeres, niñas, si ustedes se dan cuenta, es un campamento revolucionario y pues están aquí haciendo la labor doméstica, ¿no? Están así pues cocinando con el implemento que ellas tienen a la mano. La siguiente, por favor. Ajá, y tenemos que aquí también la presencia demográfica, como les comentaba, de 1910, antes de la revolución, se hace un censo y tenemos que había 15.160.369 habitantes, de los cuales 7.655.898 eran mujeres, que representaban el 50% de la población. Como vemos desde ese momento, pues hay una gran mayoría, ¿no? De mujeres y una población pues joven de 0 a 15 años
que representaba el 42% de esta población. Ahí están incluidas también muchas niñas y mujeres. Una población joven y también, como vemos, pues tiene un alto grado de índice de mortandad. La siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Y bueno, como les comentaba, aquí 7 de cada 10 habitantes radicaban en el campo. Como vimos, 4 de 10 eran menores de 15 años. La mayoría eran alfabetas, 7 de cada 10, y 8 de cada 10 eran de condición pues humilde. La siguiente, por favor. Ujú. Y bueno, normalmente nosotros, como la imagen, ¿no? que les comentaba, vemos a las mujeres que participan y todo, pues muchas de ellas como soldaderas, en los campamentos, ayudando igual haciendo labor doméstica, de enfermería y también padeciendo la guerra. Aquí nada más les traje testimonios de mujeres, no de niñas. Tenemos este testimonio de Celedonia, que ella relata cómo escondían a las mujeres, porque vemos también aquí la violencia, ¿no? Y el miedo que ellas tenían hacia esta revolución, hacia estas tropas que llegaban. Un día podían llegar los zapatistas, otro día podían llegar los constitucionalistas. Entonces era un momento pues muy feo para ellas, ¿no? Y aquí tenemos que ella nos dice, ella estaba en Guadalupe, Zacatecas. Dice, casi sin tiempo para pensar y ya bajando la escalera del pozo, nos aventaron los rebozos y algunas tortillas, y taparon el hoyo con tablas y tierra. Pronto estuvimos todas como pichones, con mucho frío, acurrucadas y temblorosas en un rincón de la repisa, sin poder encender ni una vela, esperando, angustiadas, con la muerte abajo y con la muerte arriba. Todavía después de que se dejaron de oír los retumbos de la caballería, nos quedamos ahí dentro de un rato. Salimos ya hacia el anochecer, y con el ruido de los chapulines, entumidas y temerosas. Así nos escondieron los muy endinos, otras 2 o 3 veces, hasta que acabó la insurgencia y entendimos lo que era la bola. Para las mujeres, la bola era el miedo, ¿no? Esto que nos representa de esta revolución, que sí, muchas tomaron las armas, muchas también participaron ideológicamente, ¿no? Con el carrancismo, el zapatismo, primero con el maderismo, pero muchas también vivieron el miedo y la violencia. La siguiente, por favor. Aquí vemos también otra escena, justamente, ¿no? Pues de los trenes, que también fueron habitados por estas tropas, sobre todo los villistas, que eran también ya trenes que formaban pues sus hogares ahí, estas mujeres. Y si ustedes ven, ellas van cargando todo, ¿no? Con sus cazuelas, con su petate y todo lo que pudieron jalar se lo llevaron para, también hicieron, pues sí, una forma de vida, ¿no? Dentro de estos campos de batalla. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos otro testimonio que también me gusta y me parece importante. Fue de una mujer que fue enfermera durante la revolución y también nos cuenta de estos nacimientos durante esta revolución, porque muchos niños también nacen en los campos de batalla, ¿no? De por sí era un momento complicado, como les decía, de un alto índice de mortandad, pues ahora imagínense, ¿no? Parir en un campo de batalla. Y esta Antonia Álvarez Sánchez nos cuenta acerca de las soldaderas y de los niños que nacían en los campamentos. En tiempos de la Revolución, las soldaderas parían y nosotras les amarrábamos el ombligo con pita y con un paliacate. Con un cerillo quemábamos las puntas del itzcle y ya quedaba amarrado el ombligo del chiquillo. A las 24 horas estaban montadas en los caballos bien horqueteadas, ¿no? Esto que nos indica, pues también imagínense, ¿no? Pues la cuestión insalubre también de los nacimientos, ¿no? Aquí como nos indica y aparte pues como tenían que moverse de un campo a otro, de un lado a otro antes de que llegaran las tropas enemigas, pues también esto, ¿no? De que no tenían pues reposo y seguían su camino, ¿no? También lo que nos habla de estas mujeres, pues también su fortaleza, también es una forma, ¿no? De violencia. Ahora decimos pues la violencia también que se ejerce en los hospitales, durante los partos, pues imagínense aquí en este momento, pues la violencia, ¿no? Que se ejercía mucho más contra estas mujeres y también estos infantes. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos, ¿no? Que también durante este momento de Revolución Mexicana, como les decía, ¿no? Estas revoluciones sociales lo que buscan justamente es eso, este cambio social. Y cómo lo iban a hacer, pues a través también de la legislación, ¿no? Que ustedes conocen pues muy bien. Y bueno, muchas de estas mujeres también que toman las armas,
también llegan a tener grados militares. El grado más alto que llegan a obtener era la coronela, ni siquiera podían, aunque capitanearan muy bien, hubieran tenido triunfos y eso, solamente llegaban a capitanes. No podían tener ningún otro grado militar. Y muchas de estas situaciones, pues también, ¿no? Las mujeres, les digo, muchas pensadoras como Hermila Galindo, que ella fue también maestra y muy buena oradora, se unió primero, pues igual al maderismo, y luego al carrancismo, fue la secretaria particular de Venustiano Carranza, pero también fue una ideóloga muy importante. Y durante este proceso, las diversas feministas organizaron asociaciones como las Hijas de Cuauhtémoc, en donde su demanda principal era la emancipación de las mujeres y también que ellas participaran en la política. Tenemos que en 1916, perdón, durante justo este periodo de Revolución Mexicana, si bien ya está a finales, pero pues todavía están, ¿no? Algunas combates, se está todavía gestionando para pues sí, el Congreso Constituyente. Se llevan a cabo dos congresos feministas en Mérida, Yucatán, por el gobierno de Salvador Alvarado, ¿no? Que recordemos que él implementó muchas políticas sociales para el mejoramiento justo de la sociedad en Yucatán. Y bueno, en estos congresos feministas, tenemos que participan, la mayoría de las mujeres que participan son maestras, ¿no? De origen, pues de profesión maestras, también tenemos escritoras, pero principalmente son estas mujeres maestras, quien durante este primer congreso feminista que se da en enero, ellas discuten sobre el derecho de la mujer a votar y participar en la vida pública, pero pues no llegan a ningún acuerdo. También durante este momento Hermila Galindo, esta mujer, ¿no? Tan importante, ella manda un escrito que finalmente no quisieron leerlo porque en ese escrito ella, ¿no? Levantaba la voz por los derechos políticos de las mujeres para que tuvieran el sufragio, pero también hablaba de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ¿no? Decía que al igual que los hombres, ellas también sentían placer y era necesario, pues también, ¿no? Que tener cierto control de la natalidad, no seguir con el dogma católico de que los hijos que Dios nos dio, sino que también, ¿no? Ellas querían ejercer una sexualidad activa y consciente y pugnar por ese derecho. Y pues eso, pues fue un paradigma, ¿no? Muy importante en ese momento, en esa sociedad. Entonces no quisieron leer su carta. Y finalmente no se llegó como algo muy concreto, ¿no? Después el segundo congreso se da en diciembre de ese mismo año, ya a finales de ese año, y ahí lo que se pide y lo que se acuerda que lo más que se llega es que las mujeres se les otorgará el voto municipal, ¿no? Que empiecen por los municipios a ejercer el voto. La siguiente, por favor. Y a la par que estaba pues este Congreso Feminista, también empieza, ¿no? El Congreso Constituyente del 16-17, donde, como les comentaba, ¿no? En enero del 17, Hermila Galindo, en su revista Mujer Moderna, publica la iniciativa que presentó al Congreso Constituyente, solicitando que la mujer se le diera el voto, ¿no? La iniciativa pues fue rechazada, también el Congreso Constituyente no quiso, acceder a escuchar a Hermila Galindo, pero ella continúa su lucha, y ella lo que nos dice es, no existe razón fundamental para que la mujer no participe en la política de su país, pues sus derechos naturales son indistintos a los del hombre, y por consecuente, los que se derivan de estos derechos que debemos considerar como prioridades. No hay razón para que a la mujer se le nieguen. Es cosa aceptada y sancionada en principio general de la justicia, por el juicio moral de todas las sociedades civiles, que la igualdad ante la ley debe de ser completa. ¿No? Ella pues empieza muy fuerte su lucha. También en 1902-23 tenemos que justamente en Yucatán, ya con Felipe Carrillo Puerto, que ahora celebramos pues también su centenario, él sí reconoce el sufragio femenino, solamente pues en Yucatán, y empiezan las elecciones. Las primeras mujeres diputadas son Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Lipsín. Y en 1932 empiezan las ligas feministas campesinas y centros femeniles también a luchar por los derechos, sobre todo de las mujeres trabajadoras, ¿no? También
en apoyo con el Partido Comunista, y aquí su representante va a ser la maestra María del Refugio García Martínez, mejor conocida como Cuca García. Que ustedes pueden ver en la foto de aquí abajito, de acá abajo, en el extremo inferior, está ella en el centro y con una reunión de mujeres trabajadoras que tuvieron. La siguiente, por favor. Ahí voy. Bueno, tenemos que a lo largo del siglo XX se crean diversas organizaciones, ¿no? Pro derechos de la mujer. En todas estas, pues se pide, ¿no? El voto, el sufragio femenino, el derecho a ser votadas y votar, lo cual, pues, no, a pesar, ¿no? De todas las luchas que intentan y demás, pues no se llega a algo concreto. Aquí tenemos el Frente Pro Único Derechos de la Mujer, que es también un antecedente muy importante, y también su representante Cuca García. La siguiente, por favor. Y bueno, la siguiente, por favor. Y como les comentaba, ¿no? Se empiezan así diversas organizaciones femeninas que pugnan por este derecho al voto. Finalmente, bueno, todavía en los años 30 también del siglo tenemos a Amalia González Caballero, que ya también fue también una maestra luchadora social muy importante para el voto femenino. Si bien en los años 30 Lázaro Cárdenas intenta, ¿no? El Congreso manda al Congreso la iniciativa para que las mujeres tuvieran derecho a votar y ser votadas. Esta fue rechazada porque pues muchos constituyentes decían que las mujeres no tenían todavía la capacidad y que aparte iban a ser muy orientadas por sus esposos y también por la iglesia. Entonces no les convenía a ellos que las mujeres votaran. Y tenemos que Amalia González Caballero también crea la Alianza de Mujeres de México, y en ella también empieza a hacer inclusive viaja por diversos estados del país, recopilando firmas de mujeres, ¿no? Exigiendo el derecho al voto. Y también tenemos que las asociaciones internacionales, como va a ser la ONU, también empiezan a exigir a los países que ya se dé el derecho a las mujeres al voto, ¿no? Finalmente, en diciembre de 1952, el presidente Adolfo Ruiz Cortines envía ya a la Cámara, al Congreso, la iniciativa para reformar los artículos 34 y 115 de la Constitución para que se publique, que finalmente se publique el 17 de octubre del 53, que hace poquito, ¿no? Celebramos 71 años de que ya se da el voto de las mujeres. Se les ya, pero pues una lucha, ¿no? Que nos llevó desde finales del siglo XIX hasta el 53. En el 54 se eligen a las primeras mujeres gobernadoras, como Aurora Jiménez, diputada, que fue la única diputada en su momento, la única mujer en esta cámara. La siguiente, por favor. Y también tenemos que el 3 de julio del 55 es cuando las mujeres emiten por primera vez su voto a elegir, y ya en el julio del 58 las mexicanas emitieron por primera vez en elecciones presidenciales. La otra fueron en elecciones gubernamentales y ya la otra fue en presidenciales, y aquí tenemos una foto no muy representativa que me gusta mucho porque ustedes pueden ver, ¿no? A las mujeres también cargando a sus hijos, no como esta de que pues también, si ven la primera imagen, la primera es una niña. Entonces es como que pues, ¿no? Finalmente el voto alcanzado por las generaciones anteriores y el futuro que nos separa ya a las mujeres que actualmente podemos gozar de este derecho. La siguiente. Entonces tenemos que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los derechos más importantes, lo que luchaban las mujeres era el derecho al voto, ¿no? Posteriormente, también en la actualidad, pues tenemos el derecho, lo que buscamos ahora, pues el derecho, ¿no? También a la elección de los hijos, el derecho al aborto y sobre todo a la violencia. Aún queremos ya no vivir sin violencia. Y bueno, esto también repercute en los derechos de niñas, niños y adolescentes, que justo como les decía, a principios del siglo XIX no había una legislación ni para mujeres ni para niños. La siguiente, por favor. Y ya a finales, también con la Revolución Mexicana, pues se da, ¿no? La Revolución Mexicana también los niños participan. Aquí vemos una imagen de un pequeño soldado. Muchos de estos niños participan con las armas, también como espías, correos, auxiliares, mensajeros, cornetas, miembros de las bandas militares, y las niñas. La siguiente, por favor. Las niñas participan, pues como les decía, en los labores domésticos, ayudando a sus madres. En lo que se empieza a legislar para lo de los niños, también se crean algunos congresos pedagógicos justo en Mérida, Yucatán,
al final de la Revolución, en 1915, y ya en el Congreso Constituyente se tratan las dos cosas más importantes en ese momento para los niños, que fue la educación, que queda en el artículo tercero, y la cuestión del trabajo, porque había muchos niños trabajando en fábricas en ese momento, entonces se legisla a favor de estas dos cosas. La que sigue, por favor, sobre cuestiones, ¿no? Que digamos sería como un pequeño antecedente de los derechos de los niños. Finalmente, pues como les comentaba al principio, estamos conmemorando el centenario del Día del Niño, que en 1924, justamente, ¿no? Aquí en México tenemos la Revolución Mexicana y en Europa, pues se da la Primera Guerra Mundial, que también ahí participan muchos, muchos niños, padecen la guerra, también muchos niños pues mueren, quedan huérfanos, ¿no? Tanto en México como en Europa, mutilados, también hay muchos niños que pierden, ¿no? Miembros, brazos. Entonces, en ese momento en Europa hay una inglesa, Englandine Jeffs, que ella también primero enfermera, se ofrece de voluntaria y atiende, ¿no? Y muy preocupada por esta situación que ve de la infancia y la adolescencia, ella redacta la primera Declaración de los Derechos del Niño, mejor conocida como Declaración de Ginebra, y se la presenta a la Sociedad de Naciones, que fue el antecedente de la ONU, que la acepta en 1924 e invita a los países a sumarse a esta iniciativa de que se hagan responsables de sus niños y legislen a favor de ellos. Y aquí tenemos una foto, bueno, en la parte inferior van a ver a Álvaro Obregón con su familia, que era el presidente en ese momento aquí en México, y él firma, ¿no? Acepta esta declaración de Ginebra, firma y establece que cada 30 de abril se festeje el Día del Niño para conmemorar los derechos de los niños. Si bien en la actualidad pues es más que nada un día como de fiesta, donde hay festivales en las escuelas, los papás también, ¿no? Les compran algún regalito a los niños, pues este es el fondo en sí de esta celebración del Día del Niño, es la lucha y la búsqueda por sus derechos. La siguiente, por favor. Y al igual que con los derechos de las mujeres, también ha sido una lucha muy, pues larga, ardua, para que en verdad, se llegue aquí a legislar en México a favor de ellos. Tenemos que en 1946 también la ONU crea UNICEF, lo que conocemos como UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que ellos también, ¿no? Empiezan a pugnar más por los derechos civiles, políticos, sociales, culturales de los niños. En 1959 la UNICEF promueve la Declaración de los Derechos del Niño, que finalmente el 20 de noviembre de 1989 se aprueba igual con esta convención, y en se establece, ¿no? Cada año se celebra el Día Internacional del Niño el 20 de noviembre, aunque aquí nosotros pues celebramos la Revolución Mexicana. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí en México tenemos que esta convención del 89 fue ratificada en 1990 por el Congreso de la Unión. En mayo de 2000 fue promulgada la primera Ley de Protección de los Niños, de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que estuvo vigente 14 años, hasta su abrogación el 4 de diciembre de 2014, que ya se promulgó bien la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que actualmente sigue vigente. La siguiente, por favor. Y que pues también por fortuna en muchas escuelas, ¿no? Ya se habla de esta ley, de los derechos de las niñas, de los niños. La siguiente. Por favor, también en diversos espacios, como aquí, en talleres para niños, también lo hemos abordado. Algunos de los derechos que contiene esta ley, pues es el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, a la identidad, ¿no? Que los padres, justamente lo que hablaba Ignacio Ramírez, que se les dote, ¿no? De esta identidad, de quiénes son sus padres, a vivir en familia, no ser discriminados, a una vida libre de violencia y a la integridad personal, lo cual es algo pues que se sigue, ¿no? En la actualidad. Inclusive pues ayer salió una noticia de de un feminicidio de una niña en Veracruz, ¿no? Entonces vemos que es una violencia pues constante, que eso no se ha logrado erradicar, y justamente no estamos pues buscando esta lucha por erradicar esta violencia en contra de niñas y mujeres. La siguiente, por favor. Bueno, ya. Gracias por su atención. Espero que fue algo pues muy breve. Hicimos este viaje, ¿no? Desde el siglo XIX hasta en la actualidad. Quedo aquí atenta a sus preguntas y observaciones. Muchas gracias por su excelente disertación, licenciada. Agradecemos en lo que cabe que comparte con nuestro amable auditorio esta enriquecedora exposición con puntos de vista muy certeros sobre la importancia de resaltar las acciones cruciales en la lucha por buscar
los derechos de las mujeres y las niñas a lo largo de los episodios más icónicos de esta nación, y haciendo hincapié en que la transformación y la evolución se logra solo con la lucha de las personas que han tratado de luchar por estos derechos, y que desgraciadamente hasta ahora nos damos cuenta que hay muchos nombres y mucho de mujeres que desconocíamos su labor y su importancia radical en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XX, que son poco nombrados y que deberían de tener ese reconocimiento y esa reivindicación que usted busca para esas personas, porque sabemos que quien no conoce la historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Entonces, porque Agustín Nicolás Ruiz de Santayana no lo dice, y nos estamos dando cuenta que es cierto, y que aún en este tiempo tenemos problemas de la violencia contra las mujeres, que es un terrible flagelo, atentado de derechos humanos y un impedimento para el avance de las mujeres en condiciones de igualdad y justicia. Por lo que es importante ajustar el ente con el que se mide el fenómeno de la violencia y apuntarlo hacia sectores específicos para, en primer lugar, contar con diagnósticos más claros y puntuales que permitan perfilar programas y políticas públicas que den respuestas y acciones adecuadas a la demanda de prevención y atención a la violencia, como se lo dijo. En segundo lugar, para contar con un espacio de participación social que permita a las organizaciones, gobiernos, instituciones y personas interesadas tomar o integrar información, datos, entrevistas, eventos que coadyuven en la lucha de la violencia de género en los diferentes ámbitos. Se pretende visibilizar el fenómeno de la violencia de género producido en las diferentes regiones rurales del país, partiendo de la premisa de que la violencia constituye una estrategia de dominación todavía bajo una forma de normalidad y cotidianidad, mediante la cual suelen desgarrarse las frustraciones originadas en el ámbito social a través de la coerción física, psíquica, económica o sexual, utilizada por una persona o personas ubicadas en un lugar privilegiado de mayor poder para controlar o someter a otro que se encuentra en posición de subordinación. Aun cuando todas las personas estamos expuestas a enfrentar situaciones violentas, definitivamente son los grupos que históricamente han permanecido excluidos del poder y marginados por distintas causas: indígenas, personas con discapacidad, niños y niñas, y en particular las mujeres, quienes con mayor frecuencia se encuentran expuestas a la violencia. Esta situación obedece a la organización y cultura patriarcal que continúa muy arraigada en las comunidades rurales, dando lugar a la construcción jerarquizada y autoexcluyente de las identidades de género, perpetuando patrones de desigualdad que juegan un papel fundamental en la producción de actos violentos. Así, el hecho de que el ser mujer se asocie con inferioridad, pasividad, sumisión y fragilidad, no, aún en estos años, no las lleva a ser más vulnerables, abusos, malos tratos, mientras que la idea de ser hombre al relacionarse con agresividad y fuerza contribuye a justificar, incluso a valorar positivamente el uso de la fuerza física y la violencia para controlar y someter a las mujeres. Y en este contexto, y tomando en cuenta la delincuencia organizada, que ha tomado diferentes formas para generar trata de blancas y todo eso, nos vemos que no hemos avanzado realmente como quisiéramos, y hemos tomado las lecciones de la historia. A continuación daremos lectura a los comentarios obtenidos de nuestras redes sociales, donde está siendo transmitido en vivo este programa. Agradecemos al auditorio su participación y tenemos una gran cantidad de saludos y felicitaciones hacia usted, licenciada, Muchas por su gracias. magnífica y excelente disertación. Alejandro de la Luz nos dice: interesante tema, como lo es la historia de México, y más cuando se trata de las mujeres en la historia de nuestro país. La magistrada Catalina Alfaro: una reivindicación que no termina, sigue siendo tan actual como en el siglo pasado, como le decía. Magistrado Alejandro Domínguez: la participación de la mujer siempre ha sido fundamental en el desarrollo de la humanidad. Afortunadamente hoy tienen la oportunidad de ser líderes
en los diversos ámbitos de la vida pública. Tan es así que es tiempo de mujeres y nuestra presidenta es una mujer, ¿verdad? Eh, Rebeca López, en los pueblos originarios, la mujer es el pilar en el campo, sin duda alguna, y aún hay mucho por trabajar en el respeto de sus derechos. Elías Vera Zúñiga, felicidades a nuestros panelistas. Regino Villanueva Galindo, muchas felicidades a la ponente. Víctor Manuel Salas Martínez, saludos cordiales desde el bello Iztapas y Guatanejo, Guerrero, México. Pregunta, ¿considera que ha existido un cambio importante en temas de mejorar la educación y la igualdad de oportunidades? Pues sí, sin duda, ¿no? Como vimos en este viaje al pasado, ¿no? En la cuestión educativa, pues ya a través de esta lucha de mujeres y también de hombres se ha podido, ¿no? Tenemos ahorita pues acceso nosotros ya a una educación profesionista, estudiar lo que queramos, ¿no? Por ejemplo, como decía, ¿no? Ya una presidenta mujer y ahorita pues también con estas políticas que se están implementando de género, de ser a los niños también conscientes, ¿no? Que son agentes históricos y participan activamente en su presente, creo que eso nos va a dar nos va a ayudar, ¿no? También a que la cuestión educativa se fortalezca y también que sean pues mejores ciudadanos y profesionistas, ¿no? También es algo que se ha buscado desde el siglo XIX, pero en ese momento pues solo enfocado a más que nada a hombres y ahora pues también, ¿no? Tenemos la oportunidad de que seas de la clase social que seas, puedes acceder a esta educación, aunque pues sí, ¿no? Hay que fortalecer más la cuestión, como bien lo conocen ustedes, la cuestión rural, eh, ¿no? También pues a partir de la pandemia hubo también mucha deserción escolar, ¿no? Por todo lo que generó de algunas personas que perdieron su trabajo y demás, y pues también, ¿no? Por desgracia el trabajo infantil sigue siendo un constante y un presente en nuestros días, y también creo que en eso tenemos que trabajar más. Muy bien. El gobierno de México ha implementado también diversas medidas para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas, entre ellas el Sistema Nacional de Prevención, Atención y Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Programa Cero Tolerancia al Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual, Centros de Justicia para las Mujeres, albergues temporales y unidades de atención, recursos para apoyar a las mujeres víctimas de violencia, espacios de refugio, abogados de las mujeres en agencias del Ministerio Público, trámite de medidas de protección de emergencia, y aún así, pues, parece ser que no se puede Ujú. acabar con este flagelo. La licenciada Ana Luisa Nieto comenta que gracias por la excelente disertación e importantes reseñas históricas de las mujeres en la transformación de nuestro país. No sin antes también agradecer a los tribunales unitarios agrarios que nos acompañan en esta transmisión, los tribunales unitarios 2, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 27, 28, 29, 31, 35, 38, 44, 47, 49, 51, 52, 54, 56. Saludos a los magistrados y magistrados que nos ven, como el magistrado Regino Villanueva, Alejandra Domínguez, Alejandrina Gómez, Lilia Isabel Ochoa, Delfino Ramos, Araceli Cubillas, Fabiola Hernández, Rafael Gómez Medino, Juan Carlos Robles Cerda, María de la Luz Rodríguez, María Antonieta Villegas, Rafael García Zimmerman, Catalina Alfaro, Aldo Saúl Muñoz, buenos compañeros, a las instituciones y comunidades campesinas, a la Dirección Ejecutiva de Asuntos Agrarios de la Ciudad de México, al Ejido Santiago Mihuatlán en Puebla, al Núcleo Agrario de Río Grande de Villa de Tultepec en el estado de Oaxaca, al Consejo de Desarrollo Agropecuario y Social e Indígena de México AC, al Ejido La Gaita de Jalisco en San Luis Potosí, y así como los comentarios de Gaby Ramos, el primer y más importante derecho de las niñas y niños, el deber de ser, el derecho a nacer. Y la última pregunta sería cómo hacer que el interés en estos temas aumente y así brindar información para llegar a todas las comunidades.
Bueno, si bien tenemos estos espacios, creo que sí es necesario trabajar más quizá en las escuelas, en las zonas rurales, ¿no? Trabajar más con los niños, también con pues los adultos, sobre todo también que lleguen a las casas, ¿no? También de estos niños, porque, por ejemplo, es importante también que los papás los conozcan, los asimilemos, los asumamos y trabajemos por ellos. Entonces sí sería también un trabajo conjunto, ¿no? A veces en la cuestión educativa, conjunto con los niños, los padres de familia, los maestros. Pues como dice, ¿no? Tenemos afortunadamente estos canales de difusión, pero creo que sí hay que trabajar más con nuestro objetivo, ¿no? Principal, que son justamente estos padres y niños, también pues a la vez, ¿no? Para erradicar la violencia en contra de las mujeres y de las niñas y esas diferencias que sigue habiendo, ¿no? En algunos hogares todavía, de que a las niñas sí se les pide, ¿no? Que trabajen más o que ayuden en las labores domésticas y a los niños a veces no. Entonces también hay que empezar pues desde esa formación, ¿no? Que también es complicado, pero pues poco a poco se puede ir cambiando esta situación. Te digo que nosotros también hemos hecho talleres para niños, hablando de los derechos y todo, y sí, pues sí, ha sido una experiencia positiva y creo que también se puede, ¿no? Trabajar más en esto. Y también, por ejemplo, ahorita, no lo dije, pero también a partir de la Revolución Francesa, también se empiezan a gestionar los derechos por los animales, a favor de los animales, entonces también ha sido una lucha larga. Y también por ese lado, ¿no? También podemos ver lo que son bueno, especies o personas que normalmente nunca se tomaron en cuenta como mujeres, niños, animales, que a veces quizá caían en la misma categoría, quizá estoy mal, pero pues también no es trabajar y ser consciente de todo esto y trabajando en conjunto toda la sociedad, creo que es la forma, ¿no? De que podría cambiar nuestra situación. Fíjese que de antemano contestó la pregunta de cómo hacer que los niños sean llevados por una buena educación y en lugar de obligarlos a trabajar, ya que actualmente sigue este problema. Sí, como les comentaba, ¿no? También ha sido una constante en la historia desde, pues Toda la siempre, vida. ajá, porque los niños, pues, por las dinámicas familiares y como les comentaba, ¿no? También la clase social y demás, muchos niños desde chiquitos, desde los 7 años, se integraban a las labores domésticas del campo, como les decía, ¿no? Se iban con sus padres a trabajar de sirvientes y en la actualidad persiste, por ejemplo, en los semáforos, vemos a muchos niños trabajando y pues también, ¿no? Esta es una cuestión que tiene que ver con también la cuestión económica del país, los trabajos de los padres, ¿no? Y también pues también erradicar esa violencia a veces que hay, pues también, ¿no? De las personas que obligan justo a los niños a trabajar, también esa es otra vertiente. Entonces sí, tenemos mucho, mucho todavía que trabajar, ¿no? Ya se ha conseguido bastante en la cuestión de los derechos de las mujeres y de las niñas, pero todavía tenemos mucho que trabajar, como erradicar nuestra violencia y el trabajo infantil. Y definitivamente, totalmente de acuerdo con usted. Las políticas no solamente deben ser de palabras, sino llevadas a los hechos, al caserío, a la situación donde se presentan. Y también trabajar mucho con los padres, porque pues fundamentalmente hicimos los derechos de los niños y todo, y dejamos que los padres sigan haciendo malas prácticas o situaciones, y eso nos conlleva a que pues muchas de las políticas no funcionen. Primero tenemos que concientizar pues, a los padres que se den cuenta de la importancia que tienen en sus manos de forjar un mejor futuro, porque el futuro pues está en la inocencia de esos niños, ¿no? En nuestros hijos. Y bueno, aprovechando, este, en el instituto tenemos un libro que se llama, bueno, una sección que se llama Nuestros Derechos en Libros Digitales. Y ahí está el libro sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que está escrito por la doctora Mónica González Contró, que es la jurista especialista en derechos de la infancia y es la actual directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Entonces, igual, ¿no? Para primero, pues difundir qué son estos derechos y demás, los invito a consultar el libro si ustedes quieren, es de descarga gratuita. Ahí pueden consultar y tenemos ahí diversos libros sobre derechos de las familias, de las mujeres, de trabajadores. Entonces, ojalá pueda ser de ayuda. Claro que sí. También aquí en el tribunal
se instauró el Comité de Igualdad de Género, que fue creado en el 2018, el cual fue modificándose con el Acuerdo 12 de 2021, de fecha 8 de marzo del mismo año, el protocolo de actuaciones para prevenir, detectar, solucionar y erradicar casos de violencia laboral, acoso laboral, hostigamiento y acoso sexual dentro de los tribunales agrarios, el que su objetivo general es establecer las bases para la implementación uniforme, homogénea y efectiva de las acciones para prevenir y atender las conductas de la violencia laboral en sus modalidades de acoso laboral, hostigamiento y acoso sexual al interior de los tribunales agrarios. Muy bien, agradecemos a nuestra ponente del día de hoy y le hacemos extenso el reconocimiento por parte de la magistrada presidenta de los tribunales agrarios, licenciada Claudia Dinora Velázquez González, a través de la Escuela Judicial Agraria, y su directora, la maestra Magdalena Ángeles Cruz López. De ser así, procedemos a hacer la entrega virtual de su reconocimiento por su excelente disertación del día de hoy. A ver, me permito leerlo. Tribunal Superior Agrario, a través de la Escuela Judicial Agraria, doctor Sergio García Ramírez, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Aurea Dominga Ávila Rojas, historiadora e investigadora del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en mérito de su destacado disertaciones en el tema La lucha y las reivindicaciones de los derechos de las mujeres y niñas en México, lo cual contribuyó a la difusión del derecho agrario y las disciplinas afines. Fechado el día de hoy en la Ciudad de México. Muy bien. A ver. No, pues, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir con ustedes y con su auditorio. Muchas gracias por su escucha atenta. Espero que les haya sido de su agrado. Y pues tenemos, ¿no?, que seguir igual luchando por los derechos de las mujeres y también de las niñas. Y sobre todo también a ser conscientes y conocer los derechos de niñas, niños y adolescentes, que pues ahí están, pero también, como decía, ¿no?, se han implementado diversos tribunales para la cuestión de la violencia contra la mujer y también para los niños, pero tampoco, pues no, pocas veces se conocen o pocas veces también accedemos a ellos. Gracias. Así llegamos al final de un programa más del Viernes de Derecho Agrario, en esta ocasión resaltando una vez más la gran importancia de la lucha constante en la reivindicación de los derechos de las mujeres y niñas en México. Sin más, agradecemos la asistencia de nuestro público y los esperamos el próximo viernes a la misma hora en otra edición más de su programa Viernes de Derecho Agrario. Hasta luego.